Gloria a Dios. Feliz cumpleaños a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga siempre y que nos permita, con su Espíritu Santo, con el auxilio de su Espíritu Santo, continuar nuestra labor. Bueno, yo agradezco en primer lugar la vida y la salud que el Señor me otorga y también tomo con mucha responsabilidad y alegría la responsabilidad que Él me ha otorgado el día de hoy de poder exhortar brevemente la palabra de nuestro Señor. Esta se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Amén. Voy a volver a leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bueno, estamos de cumpleaños, como iglesia, de aniversario. Entonces, es un buen momento, parece, para reflexionar un poco, brevemente, sobre la iglesia, precisamente. Sobre qué es la iglesia. Parece un momento adecuado para eso. Bien, explicar cuál es la naturaleza de la iglesia, cuáles son sus características y su propósito, porque tenemos un propósito como iglesia. No es una organización simplemente humana, sino que es una organización más que humana, y está, por supuesto, provista de un propósito determinado. Tenemos un fundador, además, que es un fundador especial. No es cualquier persona, ¿no es cierto? No es cualquier persona eminente, sino que es el propio Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, el que ha fundado su iglesia. ¿Bien? Y esta iglesia tiene un propósito y es para nuestro Dios. La Biblia usa una serie de metáforas e ilustraciones para describirnos lo que es la iglesia. Por ejemplo, usa imágenes de una familia, como en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 18. ¿No es cierto? Donde podemos leer... ¿Está? Esto para no buscarla yo. No es más fácil darme vuelta. ¿No? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O por ejemplo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 49 y 50. Mateo 12, versículos 49 y 50. Encontramos lo siguiente: porque como estuvo Jonás, Mateo 12, 49 y 50. 49 y 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, hay otra serie de citas bíblicas al respecto. Tenemos que la Sagrada Escritura se refieren a la iglesia con una imagen de una familia, pero también con la imagen de una esposa de Cristo. En la misma carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, esta vez, en el versículo 2, se nos dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen pura
a Cristo. ¿Bien? Y también hay una serie ahí de versículos bíblicos que asemejan a la iglesia con la esposa de Cristo. O también utiliza la metáfora de una rama de vid, una rama de una parra, como por ejemplo en Juan 15:5. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en versículo 5, donde Jesús nos dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y así, una serie de imágenes para referirse a la iglesia. También como un olivo en la carta a los Romanos, como un campo de cultivo en la primera carta a los Corintios, como un edificio también en la carta a los Corintios, como una cosecha en Mateo, en el Evangelio de Mateo y en todos los Evangelios, como un nuevo templo en la primera carta de Pedro, como un nuevo grupo de sacerdotes, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde se nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, como un grupo nuevo de sacerdotes, como una casa también, en el mismo versículo. Y finalmente, no quiero, ¿no es cierto?, extenderme demasiado en esto, como el cuerpo de Cristo, como acabamos de leer al principio. Como el cuerpo de Cristo, con la referencia que se hace, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23 que leímos al inicio. O en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Hay todo, ¿no es cierto?, una relación haciendo un símil entre la iglesia y un cuerpo o el cuerpo de Cristo. Cada una de estas metáforas, en definitiva, queridas hermanas, queridos hermanos, que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, nos van ayudando a entender el privilegio de ser incorporados por Dios a esta congregación, a esta iglesia, a esta institución. Así, el hecho de ser la iglesia como una familia, por ejemplo, debería alentarnos a aumentar nuestro amor y compañerismo entre nosotros. Que la iglesia sea vista como la esposa de Cristo nos debería también motivar a ser fieles a nuestro Señor, a ser amorosos con nuestro Señor y a ser cada vez más santos con nuestro Señor. La iglesia, como imagen de un pámpano tomado, ¿no es cierto?, o adherido a una parra, a una vid, nos invita a depender y a descansar en Jesús. A depender y a descansar en Jesús. Y la imagen de la iglesia como un sacerdocio, bueno, pues nos lleva a pensar en el deleite que nuestro Dios puede sentir con nuestra adoración y con nuestra obediencia a Él. Finalmente, esta metáfora de la iglesia como una parte del cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo mismo, debería fomentar en nosotros la interdependencia entre cada uno de nosotros y también la dependencia que tenemos de la cabeza de este cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos nosotros hemos sido hechos, ¿no es cierto?, hijos adoptivos de Dios, pero incorporados por Él a su iglesia. Y entonces cabe la pregunta de ¿qué es la iglesia? Todos sabemos, todos hemos ido a la iglesia. Seguramente ustedes desde muy pequeños, ¿cierto? Todos desde muy pequeñitos. Algunos, otros ya más maduritos, pero estamos en la iglesia y por lo tanto intuimos
o sabemos en la práctica lo que es la iglesia. Pero podríamos, tal vez, brevemente, definir un poco este conocimiento práctico y hablar sobre la naturaleza de la iglesia y cuáles son precisamente sus características y cuál es su propósito aquí en la tierra. Y a la luz de las Sagradas Escrituras de la Santa Biblia, nosotros podemos entender, comprender que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes y de todos los tiempos. Y a la vez podemos comprender que la iglesia también es única pero diversa. Es santa pero imperfecta. Es universal pero también local. Es invisible pero también visible. Y es apostólica y confesional. Todo eso, según las Sagradas Escrituras, es la iglesia. Respecto de la naturaleza de la iglesia, entonces, como una comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, debemos decir simplemente que el propio vocablo iglesia, que deriva de la palabra griega eclesia, significa reunión, asamblea, congregación de los convocados, de los llamados a algo. Y en este caso, la iglesia cristiana es la reunión, la asamblea de todos los convocados por Cristo. Así lo leemos, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 4 de Deuteronomio, donde se refiere precisamente en el Antiguo Testamento a la congregación, a la asamblea de Israel. Capítulo 10, versículo 5. ¿No está? No importa, no lo mandé, parece. Ya. Donde dice, y me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí estaban como Jehová me mandó. Deuteronomio 10, ¿sí? Por eso no se lo mandé, porque me equivoqué. Pero, en fin, ¿no es cierto? En todo el Antiguo Testamento, y particularmente en el Pentateuco, en los libros de Moisés, a la congregación de Israel se le llama, ¿no es cierto?, también asamblea, congregación, eclesía, en la traducción de la Vulgata Latina. Ahora, esta congregación también podemos encontrarla, por ejemplo, en el Salmo 22, en el versículo 22. Salmo 22, versículo 22, donde el salmista nos dice lo siguiente. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, esta idea de congregación no solamente es propia del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Hechos 7:38, en Hechos 2:47, en fin, donde se refiere Lucas a la iglesia del Nuevo Testamento, sino que también es denominada congregación, asamblea en el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir con esto es que entonces el uso de esta palabra iglesia, asamblea, congregación de aquellos convocados en todas las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el hecho que además la Biblia en su conjunto nos dice que Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirse, a congregarse para adorarle, entonces podemos deducir de todo esto que la iglesia está constituida efectivamente no solo por los santos creyentes del día de hoy o desde la venida de nuestro Señor Jesucristo con el Nuevo Testamento en adelante, sino también con todos aquellos creyentes en Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. También la iglesia entonces es esta comunidad de creyentes que es una unión, es única, pero también es diversa. La unidad es una señal propia de la iglesia. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor,
una fe y un bautismo, nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 4 al 8. Pero también la misma Sagrada Escritura nos dicen que hay diversidad dentro de la iglesia. La Sagrada Escritura, la Biblia, no habla de uniformidad. No hay uniformidad en la iglesia. De hecho, las iglesias serán distintas en su forma de actuar, ¿no es cierto? A veces en su adoración, a veces en su liturgia, en su manera de ser. Pero tenía un núcleo central, que era la doctrina, por supuesto, de los apóstoles, que eran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, la iglesia, si bien es única, es unida, pero también tiene sus propias características y su diversidad. La unidad es más bien unidad en el espíritu, y la diversidad incluye todas aquellas cosas que no van en contra de esa unidad espiritual. Entonces hay libertad, por ejemplo, en cada una de las iglesias para alabar a Dios. Amén. Pero la iglesia también, decíamos, es santa, pero imperfecta. Que sea santa significa que es una iglesia que, como cuerpo de Cristo, y todos nosotros como miembros, tenemos esta característica de la santidad. En los dos casos, de todas maneras, tanto como cuerpo de Cristo, como individualmente cada uno de los miembros que componemos la iglesia, la santidad significa ser separado del mundo y dedicado a Dios. Esa es la santidad. Y la iglesia como organización es considerada santa por razón del propósito que tiene y por razón de la finalidad a la que está destinada. En cuanto a las personas individuales que componemos la iglesia, deberá haber una obra preliminar, por supuesto, de limpieza espiritual para alcanzar esa dedicación plena a Dios, ese estado de santidad. Nosotros, la Iglesia Evangélica Wesleyana, la misión evangélica wesleyana, precisamente pertenecemos a una tradición cristiana que es la tradición de santidad. ¿No es cierto? Nosotros creemos, a diferencia de lo que creen algunos otros hermanos cristianos, que la santidad es posible alcanzarla perfeccionando, ¿no es cierto?, nuestro ser en Jesucristo y volviéndonos cada vez más parecidos a Jesucristo, imprimiendo en nosotros el carácter de Jesucristo y abandonando nuestro propio carácter, incluso, y esto es lo que pensamos nosotros, los de la tradición wesleyana, incluso en esta vida. Es posible. Para otros hermanos de otras iglesias cristianas, ¿no es cierto?, como nuestros hermanos calvinistas, en fin, ellos no creen que es posible alcanzar la plena santidad, sino hasta la resurrección del cuerpo, ¿no es cierto?, tras la segunda venida de Jesucristo. Y entonces esta es una enseñanza propia y característica de todo nuestro movimiento, pero no solamente nuestro, no solo de Wesley, sino que es de los padres de la iglesia. Ellos ya enseñaban, y Pablo lo enseña muy claramente, que es posible alcanzar esa santidad. Entonces, aunque la iglesia es santa en propósito y finalidad, puede incluir en su ser, en su seno, a aquellos que todavía no han sido hechos individualmente santos. Por ejemplo, algunas epístolas de los apóstoles nos enseñan, ¿no es cierto?, que van dirigidas a los santos de la iglesia, pero sin embargo, en el texto de la carta se contienen reprensiones respecto a sucesos o circunstancias no tan santas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, leemos la introducción de la carta a los romanos, en Romanos 1:7, que va dirigida a los santos de la iglesia. ¿Bien? O en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, en la carta a los Filipenses, Colosenses, en fin. Pablo inicia diciendo, ¿no es cierto?, Pablo, apóstol de Cristo, más o menos este es el esquema, a los santos de la iglesia de tal parte. ¿Bien? Pero sin embargo, en el propio texto de la iglesia, sobre todo de la carta, piensen ustedes en la carta a los Gálatas, por ejemplo, o en la carta a los Efesios, Pablo reprende a la iglesia respecto de algunos
doctrinas que se habían introducido o de algunas prácticas en los hermanos que no eran tan santas. En cuarto lugar, dijimos que la iglesia también es universal, pero también local. El Nuevo Testamento aplica la palabra iglesia a diversos grupos de creyentes en distintos niveles, desde grupos pequeños hasta grupos de creyentes, de todos los creyentes a nivel universal. Por ejemplo, creo que esto sí está, ¿no es cierto? En la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 5, carta a los Romanos 16, 5, Pablo se refiere a una iglesia en un hogar. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Bien? Entonces se refiere a una iglesia que está en la casa. O en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Está? Primera a los Corintios 1, 2. Donde se refiere a una iglesia ya un poco más amplia, no una iglesia de un hogar, sino que a toda la ciudad, una iglesia de toda una ciudad, donde dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, etc. ¿Bien? Iglesia en el hogar, iglesia en una ciudad, pero también puede ser incluso denominada iglesia la de toda una región, como por ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 31, donde dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, etc. Refiriéndose entonces a iglesias de toda una región, Judea, Galilea o Samaria. Y finalmente, Pablo en numerosas ocasiones también se refiere a la iglesia mundial, es decir, a la iglesia universal compuesta por todos los creyentes en el planeta. Como por ejemplo en la carta a los Efesios, en el capítulo 25. Y también dijimos que la iglesia es a la vez invisible, pero también visible. En su verdadera realidad espiritual como comunión de todos los verdaderos creyentes, la iglesia efectivamente es invisible. Esta comunión mística del cuerpo de Cristo, animado por su Santo Espíritu, es una realidad espiritual, invisible a nuestros ojos. No podemos ver, efectivamente, el corazón de las hermanas y de los hermanos, ni su situación espiritual. Nosotros no podemos verla, pero Dios sí puede ver eso. Así lo dice claramente, ¿no es cierto?, la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y entonces la iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve, no como nosotros la vemos, sino que como Dios la ve, es la verdadera realidad de la iglesia. Ahora, la iglesia invisible de Cristo es una congregación también de personas fieles en la cual la pura palabra de Dios es predicada y los sacramentos son administrados de acuerdo a la ordenanza de Cristo, en todas las cosas que por necesidad se requiere para los mismos, en palabras de Juan Wesley. Es decir, la iglesia también es algo visible, es la iglesia que componemos nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros, los hermanos, la hermandad. Así, la verdadera iglesia de Cristo tiene un aspecto también visible. La iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven aquí en la tierra. Dos aspectos entonces. El aspecto espiritual de la iglesia que solo Dios conoce plenamente, y el aspecto visible que es el que nosotros vemos, el que nosotros podemos constatar con nuestros propios ojos. Y entonces en este sentido, en el sentido de una iglesia visible, es en el que Pablo se refiere a las iglesias
y la saluda, ¿no es cierto?, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Roma, en fin. Bien, la iglesia visible. Y entonces, esta iglesia visible, en todo caso, siempre incluirá en su seno a algunos que en realidad no son verdaderos creyentes. Porque nosotros no podemos ver los corazones como Dios la ve. Y el propio Jesucristo nos ha enseñado que el trigo crece junto con la cizaña. Sin embargo, Él, que ve los corazones y el estado espiritual de cada uno de nosotros, tiene clarito, ¿qué cosa? ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Y a su momento vendrá como un aventador, ¿no es cierto? Y con la guadaña cortará todo y el trigo será separado de la cizaña. Que el Señor nos ayude a hacer trigo y no cizaña. Finalmente, dijimos que la iglesia también es apostólica y confesional. Por supuesto, porque la iglesia, enseña en las Escrituras, fue edificada sobre la piedra angular que es Jesucristo, pero sobre la doctrina que han enseñado los apóstoles que aprendieron, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas. Entonces, en ese sentido es una iglesia apostólica porque ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, como nos recuerda Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. ¿No? Lo busco acá, a la antigua. Me pasé. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Bien. Y además, no solamente es apostólica, sino que también es confesional, porque se requiere para convertirse, ¿no es cierto?, en miembro de la iglesia, una confesión de fe de parte del que se acerca a ella. Entonces, la confesión de fe es en Jesucristo, como Salvador y como Señor nuestro. La carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Iglesia confesional. Finalmente, queridas hermanas, queridos hermanos, podemos darnos cuenta que todas estas cosas caracterizan a la iglesia, a la verdadera iglesia. Las propias Sagradas Escrituras se refieren en varias oportunidades a iglesias falsas, a iglesias no verdaderas. Bien, en la actualidad, en el mundo, en Chile, ¿no es cierto?, tenemos iglesias que reclaman ser las únicas iglesias verdaderas. Por lo pronto, la Iglesia Católica Apostólica Romana, como heredera, ¿no es cierto?, de la primera iglesia de Pentecostés. Pero también tenemos iglesias que más modernamente también reclaman ser las verdaderas iglesias, como la denominada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida por nosotros como Iglesia, ¿no es cierto?, mormona. Bien, pero entonces, ¿nosotros somos la verdadera iglesia? Los protestantes, las iglesias protestantes de tradición protestante, las iglesias de tradición metodista como la nuestra, bien, las iglesias de santidad como la nuestra, ¿serán las iglesias verdaderas? Y de todo lo que hemos visto, podemos entender que la Biblia establece dos requisitos para que una iglesia en realidad sea la verdadera iglesia de Jesucristo. Varias veces la Biblia se refiere, decía, a iglesias falsas, como en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 20, bien, donde Pablo nos dice lo siguiente, primero a los Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios.
Bien. Entonces, recuerden ustedes que muchos de ellos habían sido paganos. Y el paganismo es una religión, no es ateísmo. Bien. El ser pagano es la religión pagana a la que seguían, ¿no es cierto?, romanos o griegos, en fin, que evidentemente era una religión politeísta. ¿Bien? Pero tenían una religión. No es que no tuviesen, tenían una religión, no eran ateos, eran paganos, que es distinto. ¿Bien? Y entonces Pablo les recuerda que antes muchos de ellos habían sido paganos y por lo tanto habían pertenecido a una iglesia falsa, porque eso es una iglesia, una congregación que adora a distintos dioses. Y entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo es la verdadera? Bueno, las Sagradas Escrituras también nos recuerdan que la iglesia reúne dos requisitos o dos condiciones. Primero es la congregación de los santos, personas fieles, en las que se enseña correctamente, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. En ella se predica la pura palabra de Dios. Y, en segundo término, se caracteriza una iglesia verdadera porque en ella se administran apropiadamente los sacramentos. Es decir, los sacramentos, bautismo y Santa Cena, son administrados según la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya lo dejó claramente establecido los apóstoles, los padres de la iglesia, pero también más modernamente, en el siglo XVI, Lutero, Calvino, los grandes reformadores de la iglesia, y Juan Wesley posteriormente en el siglo XVIII. Y esta iglesia entonces, con su naturaleza que hemos revisado, con sus características que hemos revisado, tiene por lo menos tres propósitos por la cual ha sido fundada. Una es ministrar, ¿no es cierto?, en relación con nuestro Dios. Y entonces, el primer propósito de la iglesia, en relación con nuestro Dios, es simplemente adorarle a Él. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, dice lo siguiente, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Al Señor. Primer propósito de la iglesia, adorarle a Dios. Y este es el principal propósito de la iglesia. Y un segundo propósito también tiene la iglesia, pero con relación a los creyentes, a los hermanos que conforman la iglesia, que es nutrirlos y edificarlos para que alcancen la madurez en la fe más allá de la fe inicial. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, Pablo dice lo siguiente. Carta a los Efesios 4, versículos 12 al 13. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia con respecto a todos nosotros, los miembros de la iglesia. Alimentarnos y edificarnos para ser cada vez más como Cristo, a la estatura de Cristo. Y finalmente, la iglesia tiene un tercer propósito, esta vez con relación a el mundo, a los demás, a los que no son miembros de la iglesia. Y ese propósito es el que nuestro Señor Jesucristo nos encomendara en esta gran comisión, ¿no es cierto? Mateo 28, 19, que es evangelizar a todas las naciones. Llevar las buenas nuevas de que Cristo es un Salvador para toda la humanidad
a todas las naciones. Ese es el ministerio que la iglesia debe cumplir con respecto al mundo. Pero también, junto con eso, también el Señor nos ha enseñado que no solamente la iglesia debe evangelizar, sino que también la evangelización tiene que estar acompañada por obras de misericordia. Obras de misericordia. No basta evangelizar. Tenemos que acompañar el evangelio con obras de misericordia, atendiendo en el nombre de Jesús sobre todo a los necesitados y a los más pobres. Así lo enseña el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículos 29, donde se decía lo siguiente, ¿no es cierto? Hechos 11, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea. Pero no solamente los hermanos son merecedores de estas obras de misericordia y de auxilio, sino que también los otros. En el propio escritor de Hechos, ¿no es cierto?, Lucas, pero esta vez en su evangelio, Lucas, en el capítulo 6, versículos 35 al 36, recoge las siguientes palabras de nuestro Señor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Evangelización y obras de misericordia. Amén. Entonces, queridas hermanas, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser precisamente aquella iglesia verdadera. Una iglesia verdadera que es la congregación de los santos, en el sentido de ser apartados para Dios, ¿bien? Y donde se predique la pura y santa palabra de Dios y donde se administren correctamente los sacramentos que nuestro Señor Jesucristo nos legara. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su iglesia y que el Señor bendiga su palabra. Amén.